Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de qué era la onda, pero antes de eso dar cierta información. Primero, por contenido estamos bien. Si uno ve el calendario, estamos de acuerdo a lo que tenemos que ver. Esta semana no va a haber clases, solamente por esta semana no va a haber clases. La próxima, mañana, el día jueves, no va a haber clases. Porque tengo una reunión ahí con los jefes de carrera de la sede. Entonces no va a poder porque me está topando alguna justo la mitad con la reunión. Entonces mañana, el día jueves, que es el día 3 de diciembre, pero hasta el 12 no hay clases, para que le puedan comunicar a sus compañeros que no pudieron venir hoy por medio de WhatsApp, o si es que tienen un WhatsApp del grupo, para que les comuniquen, ya que la última vez que se avisó y se había avisado con una semana de anticipación, igual llegó gente preguntando por qué no había clase. Entonces, porque hubo una reunión, me citaron, no va a haber clase mañana. La tarea, que es la tarea número 3, que corresponde a esta semana, se va a habilitar el día viernes. ¿Y de qué va a consistir esta tarea? Igual que la anterior, es tipo paper, grupal, ustedes ven cómo trabajan, pero es sobre ondas mecánicas. Entonces, tienen que escribir sobre lo que es una onda mecánica, los tipos de ondas mecánicas que pueden haber, algunos ejemplos, y hablar al respecto. Recuerden, siempre entre 2 a 3 planas, 4 pueden ser si es que quieren, con algunas ecuaciones gráficas, y hablar sobre qué entienden ustedes sobre ondas mecánicas. ¿Ya? Y esta es la última tarea. Entonces, ya con esto termina la parte de tareas. Y uno, si ve el calendario, oficialmente los queda esta semana que estamos ahora. Viene la próxima semana, que el día martes es feriado. Hay un feriado ahí, recuerden. No sé por qué es feriado, pero hay un feriado el día martes. Y quedaría la tercera semana, que es la semana de Navidad, si no me equivoco. Entonces es el contenido. La fecha está, por si acaso, está puesta para este día, el día jueves. Prueba. Justo un día antes de... No, no es Navidad. Veamos el calendario. Voy a buscar el calendario. Espérenme un poco. Voy a revisar dónde está. Y descargas. Ya. Entonces, déjenme ordenarme acá, que tengo muchas pantallas. Y empezamos. Sí. Entonces voy a crear acá un calendario para que estemos ubicándonos, que es bueno ubicarnos ya en la tercera unidad. Nosotros tenemos clase los martes, miércoles y jueves. Hoy estamos en el miércoles 2 de diciembre. 1, 3. El de la próxima semana sería 8, 9, 10. Y después viene la semana del 15, del 16, del 17. Y después hay una semana que puse con celeste que pueden ver en el aula, que son el día 22 y el 23. Y el 24 es Navidad. Entonces, esto estaba en celeste y eran los que íbamos a ocupar como comodín, si es que estábamos muy atrasados. Nos quedaría ver ondas, que hoy día vamos a continuar igual que ayer, ondas. Mañana hay reunión, por lo cual no puede haber clases. El martes 8, no sé por qué, pero es feriado. Feriado. Y después pasaríamos a ver la próxima semana, el día miércoles y jueves, lo que faltaría, que es oscilaciones. Ayer vimos oscilaciones. Y óptica. Óptica y óptica. El certamen en sí solamente va a entrar, y lo voy a poner en verde, ondas
y oscilaciones. Óptica no va a entrar en el tercer certamen. En el último no va a entrar, no entra, pero lo igual hay que pasarlo. No porque no entre, no es importante. Se va a pasar el contenido igual, pero no va a ser evaluado. ¿Ya? A lo más va a ser evaluado con un tipo control, porque recuerden que también tenemos un control. Esta semana tenemos la tarea 3. La otra semana tendríamos un control. Yo movería el control para acá. Ahí hay que ver, o hacer un control de oscilaciones y dejarlo en la fecha que corresponde, que es lo mejor. Control. Control 4 sería. Y el certamen está oficialmente, el día del certamen, está acá. Certamen. Entonces les voy a preguntar a ustedes si quieren mantener esa fecha, porque ahora en esta altura ustedes saben cuándo tienen los demás certámenes. Yo no soy adivino, yo cuando hice este calendario fue a principio del semestre, pero ahora yo les puedo preguntar a ustedes si este día tienen muchas pruebas y lo podríamos correr para este día, o dejarlos hasta acá. Recuerden que el contenido es solamente oscilación, donde es súper sencillo el certamen más simple. Las ecuaciones son un poco más difíciles, pero el contenido más corto. No entra óptica. Entonces, lo quieren mantener. Los recuperativos, ya, eso es lo otro. Los recuperativos es después del 10 de Navidad. Y aquí vienen, este es el 24, ahí está Navidad, el árbol de... Después viene una semana completa que no hay clases, que es la semana que dio la universidad, del mes de diciembre, que justo coincide entre Navidad y el Año Nuevo. Y después tendríamos la recuperativa, y ahí voy a tomar todas las recuperativas, el martes 5 de enero. El martes 5 de enero son las recuperativas, los que deben certámenes justificados por el jefe de carrera. Y si tuvieron algún tipo de problema con el control, lo único que no se recupera son las tareas. Entonces, independiente si se corre o no se corre, el recuperativo es en enero. Igual yo les voy a mandar un correo a las personas que tienen que dar el recuperativo y solamente las personas que faltaron. No es para subir una nota, es un recuperativo. Si el semestre, ejemplo, el certamen lo vamos a tomar en esta fecha, el 17, las notas van a estar ya el día miércoles. Este día va a estar cerrado el semestre, así para los que ya están al día. Y ahí van a saber su nota. Recuerden que hay una regla para poder aprobar, que es el mínimo, un 55, y con eso va a prueba. Y las personas que deben algo tienen que esperar hasta el 5 de enero para dar el recuperativo. Entonces, ese es el calendario que tenemos hasta ahora. Se lo expliqué para que no se lo olvidara. Esto está siendo grabado, entonces pues lo pueden volver a ver. Recuerden que el calendario oficial también está en aula para que lo vean y así no piensen que se están cambiando las fechas. Entonces vamos a mantener la idea. Lo único que había que informar para que lo tuvieran en consideración y no se preocuparan es que óptica no entra en la prueba. Entonces oficialmente hasta la próxima semana tienen que estudiar ondas y oscilación, tienen todo el fin de semana y después el certamen en el 17. Con eso terminamos el curso. ¿Ya? Recuerden que cualquier tipo de duda que tengan y las notas van a estar el fin de semana, este fin de semana por acá, el viernes, el sábado, que van a estar actualizadas todas, solamente faltaría la tarea 3, el control 4 y el certamen. Y uno ahí ya más o menos sabe si aprobó o no aprobó el curso. La mayoría está aprobando, es más de la misma, mucho más de la mitad. Entonces, no hay problema. Entonces, vamos a continuar ya con esto terminado. Entonces, le vuelvo a recalcar que mañana, que no se lo olvide, en las personas que llegaron recién, y ahí le informan a sus compañeros que mañana no va a poder haber clase, porque es reunión. Y el día martes, el 8, no hay porque es feriado. Es un feriado legal, no sé por qué. No me he puesto a buscar por qué, pero es un feriado. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con el concepto de ondas. Para eso voy a usar la hoja cuadrícula, que es más fácil para trabajar con ondas. Y empezamos. Entonces en la clase anterior habíamos visto lo que era una onda. ¿Qué es lo que generaba una onda? Que era hablábamos de oscilaciones, de un resorte, cuando oscilaba. Y este movimiento
que se generaba en el tiempo era lo que llamamos una onda. Esto es una oscilación, es un objeto que oscila, por eso un oscilador, y su movimiento en el tiempo lo podríamos representar con esta ecuación, y esto es una ecuación de una onda. De una onda. Entonces llegamos a la ecuación de la onda, y habíamos dicho en la última clase que la ecuación de la onda estaba descrito por el tiempo y era de la forma de la amplitud, que habíamos hablado de qué era la amplitud, que esto es la amplitud, vamos a cambiar el color. La amplitud por seno o coseno, dependiendo dónde partía. En este caso es un coseno, porque fíjense que parte con un valor distinto de 0. Si la onda, por si acaso, también lo habíamos hablado, pero para resumir, si la onda parte en 0, eso quiere decir que este punto parte en 0, la función sería un seno. Esa es la diferencia entre un seno y un coseno. Y habíamos hablado que aparecía este concepto, que era la frecuencia angular en el tiempo. Y esta era la ecuación de la onda, que habíamos hablado en la última clase. Entonces tenemos la ecuación de la onda, pero podríamos trabajar un poco más sobre esto, sobre este aspecto. Para eso vamos a trabajar lo siguiente, y lo vamos a ver. Que sería de esta forma. Vamos a suponer nuevamente que tenemos el resorte, está sujeto a un objeto y a una pared, entonces tenemos este resorte con este objeto. Y acá está el suelo, lo vamos a pintar café. Entonces, este objeto oscila. Necesitamos siempre recordar que tenemos que girar, tenemos que considerar como el punto de referencia o donde el objeto está quieto. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, que ese objeto describe una ecuación, que es la ecuación de movimiento, que es la ecuación de la onda. Inicialmente podríamos decir que a este objeto lo vamos a comprimir el resorte a una cierta distancia, vamos a llamarlo A, amplitud, entonces el objeto parte a esa altura. Como también podríamos considerar el objeto está en el lado negativo, entonces oficialmente estaba en el A. Esto también lo podríamos arreglar, y lo hablamos en la última clase, considerando que el objeto ahí lo vamos a estirar para el otro lado, que parta con el A positivo, para arreglar, para ver otro caso que no lo vimos ayer. Entonces el objeto empieza a acercarse al origen, después de un tiempo se empieza a acercar, y después sigue de largo por el resorte hasta llegar al otro punto que es A, negativo. Y así sucesivamente va oscilando. Y encontramos la ecuación de la onda. Eso es lo que habíamos hablado. Esta ecuación, si nosotros la escribimos, podríamos escribirlo de la siguiente forma. El X va a depender del tiempo y va a ser la amplitud, que es el valor A, que es el máximo que mide, y en este caso es coseno de WT. ¿Y por qué no seno? Porque cuando el T vale 0, no parte en 0, parte en A. Entonces es una función con el coseno. Cuando el T vale 0, es la única forma que el coseno vale 1. Fíjense, si el T vale 0, esto me da 1 y me queda multiplicado por A, que es el valor máximo. Ahora, entonces tenemos la ecuación de la posición. Tenemos la posición del objeto en el tiempo. Esta es la ecuación de la posición del objeto. Yo puedo saber dónde va a estar el objeto en un determinado tiempo. Y nosotros podemos calcular también la velocidad. La velocidad del objeto lo podemos entender de la siguiente forma, que la definición de la velocidad es el cambio de posición en el tiempo. Y es pescar esta función
y derivarla respecto al tiempo. Como no sé si la mayoría de ustedes está con el prerequisito de matemática y que hayan visto derivada, no la vamos a explicar, pero simplemente los vamos a saltar el concepto y vamos a entender que la función de la velocidad, porque esta es la de la posición, voy a cambiar el color para no confundirnos, la función de la velocidad, que la voy a poner en rojo, ahora va a ser otra. Y esa ecuación va a ser menos a W, que es la velocidad angular, la frecuencia angular, seno de WT. ¿Qué significa? Y vamos a explicarlo. Si yo tengo este resorte, imaginemos que ahí está y lo voy a tomar. Imaginemos que lo voy a tomar, ahí tengo que marcar el punto de referencia. Imaginen que yo voy a tomar este resorte y lo estiro. Entonces, inicialmente, cuando el t vale 0, lo suelto. Cuando el t vale 0. Entonces, yo ya sé cuando el t vale 0, a qué distancia está. Que es el punto que está ahí. Después de un tiempo, imaginemos que a los 2 segundos se encuentra acá. Entonces, a los 2 segundos, acá hay 2 segundos, en ese punto, se encuentra en 0. El x vale 0. Está ahí, en 0. Y después de un tiempo, 2 segundos más, podríamos considerar que el objeto está yendo para acá, con un A negativo. Entonces está para esta posición, con el A negativo. Y así puedo saber la posición en cada punto. ¿Qué es lo que pasa? Que esa es la posición, pero el objeto también tiene velocidad. Aquí va a tener una cierta velocidad, aquí. En este punto está 0, porque yo lo estoy obteniendo en T0, tiene 0. Por eso, ahora el gráfico de la velocidad en el tiempo va a ser distinta. La vamos a dibujar. El gráfico de la velocidad en el tiempo va a ser una función seno. Ahí va a ser negativa. Para acá. Tiene un signo negativo. Entonces va a ser así. La diferencia, fíjense, que el coseno parte con un número, pero la del seno parte en 0. ¿Y por qué es negativa? Porque el objeto se mueve hacia allá. Parte en 0, pero empieza a aumentar. El objeto se mueve y cuando pasa por este punto tiene la máxima velocidad, pero va en contra, va hacia la izquierda. Entonces es negativa, hasta que se detiene. Entonces empieza a disminuir. Entonces la velocidad, vamos a poner el color rojo, parte en 0 y empieza a aumentar hasta que obtiene un punto máximo negativo. Ese punto máximo es cuando pasa justo por este punto. Y ya después el resorte empieza a comprimirse y empieza a disminuir su velocidad. Entonces empieza a disminuir su velocidad hasta que llega a 0. Y cuando llega a 0, ahora va al favor, va a la otra dirección. Empieza a moverse de nuevo, de vuelta. Por eso la de la velocidad es así. Teníamos el gráfico de la posición y ahora tenemos el gráfico de la velocidad. Entonces, un objeto, como resumen, un objeto puede tener tanto su ecuación de posición, A coseno de WT, y también la de la velocidad, menos A W seno de WT. Y también podríamos tener el de la aceleración, que es cuánto acelera, o cuánto empieza a aumentar su velocidad, o cuánto empieza a disminuir su velocidad. Y la ecuación de la aceleración va a ser simplemente menos a w cuadrado coseno de WT. Y también de la misma forma es una función coseno, pero va a estar cambiada. ¿Cómo va a estar? La aceleración va a ser así. Aceleración tiempo y va a ser de esta forma. Vamos a decir que esta es la naranja. Voy a dibujar en el mismo tiempo la de la velocidad,
que va a ser, podríamos dibujarla, es un aseno, y esta va a ser ahí. Vamos a ver cómo la puedo dibujar para que se vea bien. Un zoom, eso, con un zoom. Entonces la velocidad va a ser de esta forma. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo yo voy a saber si es de esa forma? Porque la función, la de la aceleración, el máximo valor que tiene es cuando vale coseno. El coseno, para que tenga el valor máximo, va a ser 1, que está por acá, por este punto, parte con 1, que está ahí. Pero la función seno, en exactamente el mismo tiempo, va a tener el mínimo valor, que es 0. Cuando la aceleración tenga 0, la velocidad tiene el máximo. Y así va sucesivamente, jugando. ¿Por qué la velocidad es seno y es coseno? Es por el concepto de derivada, que no compete en el curso, pero podría explicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que la función original es de esta forma. A coseno de WT. Hay funciones, esto es una función. Toda función se puede derivar. ¿Qué significa la derivada de una función? Es un cambio. Esto es lo que dice que la función cambia respecto a su variable. Cuando un límite, que es como dividir simplemente con el término. Y todas las funciones se pueden derivar. La función coseno, uno la puede escribir derivada en Google, poner derivada de la función coseno. La derivada de la función coseno es menos seno. Así está descrito. Y la derivada del seno es coseno. Pero tenemos que multiplicar por lo que tiene adentro, sin el tiempo, que sería W. Entonces, fíjate, la función de posición es esa. La velocidad, que es la derivada en el tiempo, que es el cambio en el tiempo, cuánto cambia la posición en el tiempo, va a ser la derivada. Entonces me fijo, esta es coseno, entonces la derivada de una coseno es seno. Y me queda menos a seno de WT por W. Y el W lo ponen adelante o lo ponen de afuera. Ahora tengo la velocidad y yo puedo obtener la aceleración, que es el cambio de velocidad. La aceleración, que es esto de acá, es el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, es derivar la función seno, que es un coseno. Entonces se va a hacer un coseno WT por W, pero ya había otro W, entonces W cuadrado. Y como el seno era negativo, se queda con el negativo al frente. Y ahí queda la aceleración. Y ahí tendríamos las tres ecuaciones, la de la aceleración, la velocidad y la posición. Y el último gráfico que nos faltaría sería la de la posición. Y la posición sería igual que el naranjo, pero como un espejo. Y ahí obtendríamos la posición, que es el gráfico verde, que ya lo vimos en la clase pasada, y las dos nuevas, que sería la velocidad y la aceleración del oscilador. Entonces, ¿cuál sería el problema? A ver, ¿cómo uno podría preguntar esto en la prueba? Te pueden decir, imagina que tienes un objeto, un auto o una luna, una mosca que oscila. Hay una mosca, vamos a decir que hay una mosca que oscila y que tiene una frecuencia angular
o una frecuencia que tiene una frecuencia de, vamos a poner, una mosca oscila, así entra y sale de una pieza con una frecuencia de 5 veces por minuto. ¿Ya? Entonces, estamos en la pieza y yo veo la ventana y entra y sale una mosca 5 veces por minuto. Y la mosca en la pieza avanza desde la ventana, avanza hasta 1 metro desde la ventana. Siempre entra hasta 1 metro y después sale. Entra hasta 1 metro y sale. Y lo dicen es que escriba la ecuación de movimiento. Entonces la ecuación de movimiento es esta. Pero necesitamos saber la amplitud. La amplitud es 1 metro, es hasta la distancia que llega. Pero el otro factor que necesitamos es el omega, es la frecuencia angular. Entonces los teníamos que acordar que hay una relación entre la frecuencia y la frecuencia angular. Entonces, ahí está la relación. Frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y esta es la que lo están dando, la frecuencia, 5 veces por minuto. Entonces, la frecuencia, recuérdense que se calcula por unidades de tiempo. Tendríamos que dejarlo en segundos. Entonces son 5 veces dividido en 60 segundos. Es la cantidad de veces dividido por la cantidad del tiempo. Ahí tendríamos nosotros la frecuencia. Y tendríamos que multiplicar por el 2pi para obtener no la frecuencia, sino que la frecuencia angular. Y ahí reemplazamos. Entonces la ecuación sería amplitud 1 metro, coseno, y ese W, que me daría un 10 dividido, me queda un 60. Pi 6 del tiempo. Y ahí está la ecuación. Y eso. O podría ser otra pregunta. Escriba la ecuación de la velocidad. Entonces tendríamos que escribir la ecuación de la velocidad del tiempo. Que sería menos a seno de Wt por W. Y reemplazaríamos exactamente. O al revés. Yo les doy una ecuación, le digo, hay una micro que tiene la siguiente ecuación de movimiento. 5 o no sé. Una micro pasa 5 veces por mi casa en el día. Calcule la frecuencia o calcule el periodo. Esas cosas es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en resumen, lo que tenemos que entender en resumen general de estas dos clases es que los objetos pueden tener una cierta frecuencia, son repetitivos. Eso lo que genera es que hay un movimiento armónico. Habíamos hablado de un movimiento que es armónico. Ese movimiento armónico se puede describir por la ecuación de una onda. La ecuación de la onda es siempre esta ecuación, puede ser la de posición, y eso genera una onda, que es una función trigonométrica seno-coseno. La posición está descrita por esta ecuación de la onda. La velocidad está descrita por esta ecuación. Y la aceleración está descrita por esta ecuación. También habíamos hablado de la frecuencia angular en relación a la frecuencia. Habíamos hablado de qué era la frecuencia y qué relación tenía con el periodo. Y habíamos hablado de que el periodo era el tiempo que había desde un punto a un punto. Que esa era la distancia que había entre los puntos. Entonces ahí ya teníamos en definitiva cuenta lo que es el movimiento armónico y lo que era la onda, que era justo lo que teníamos que ver esta semana.
Ahora, también hablamos sobre la tarea. Lo vuelvo a explicar para los que llegaron recién. La tarea grupal, recuerden, y lo que tienen que hablar es sobre las ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? ¿Dónde se puede ver una onda mecánica? ¿Por qué se llaman ondas mecánicas? Que son las ondas que podemos ver en la naturaleza. El aire, cuando nosotros hablamos, es una onda mecánica, porque nuestra garganta oscila con nuestros músculos y hace vibrar las partículas de aire. Y eso genera el sonido. Y la fecha de entrega, el viernes por si acaso, o mañana jueves la voy a habilitar, el jueves en la tarde, y van a tener hasta el próximo domingo. Domingo es que siempre me pasa que cuando entrego el domingo, mucha gente no lo entrega y lo entrega el lunes. Y como ya me ha pasado, yo me di cuenta que si yo les digo de jueves a viernes, sí la entregan. Como que no se lo olvida. Para el próximo viernes. ¿Qué día viernes es? El día viernes 11. El viernes 11 a las 10 de la noche es la hora de entrega. ¿Ya? Todo eso va a estar informado también en el aula y se les va a llegar la notificación que la tarea ya está habilitada y la pueden entregar. Y esa sería ya la última tarea, por si acaso. Y ya la próxima semana lo que tendríamos que ver es simplemente, ya pasamos onda, volver a repasar lo que es ondas y oscilaciones desde otro punto de vista. Y nada más. La tercera prueba es la más sencilla. La más difícil fue, pues, en cierta medida la de Pascal, porque Bernoulli, la ecuación de presión. Entonces ahí hubo muchas ecuaciones, muchos problemas, y ahí es normal que le haya ido más o menos mal a cierta gente. Pero la tercera es la que deberían repasar más para poder remontar esta nota. ¿Ya? Les recuerdo que mañana no hay clase, para que tengan la consideración. Y yo también les dije desde el principio del semestre que esta unidad es la más corta, es la más sencilla, porque a mí no me gusta que se acumule mucho contenido. Yo entiendo que no es el último ramo, no es el único ramo que tiene, y ya a esta altura yo creo que están sobrepasados por los demás ramos. Entonces yo lo hago al revés. Siempre al principio exijo más y paso más contenido más rápido para que justo esta semana sea más fácil. Y si ven el calendario, faltaba ver onda y oscilación. Y óptica, que lo vamos a ver, no va a ser evaluado. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden que el próximo martes es feriado, no se le ocurra conectarse, porque no va a haber nadie. Y lo veríamos el día miércoles. ¿Ya? Eso, y cualquier problema, recuerden que me lo pueden comunicar por correo. Entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien y estaríamos de vuelta la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Bien. Chao, profesor.